mueve. Espíritu de vida. Espíritu de vida. Toma tu pueblo. Te reconoce, que te exalta, que te agrada a ti. Sí, sí, sí. Padre, en esta atmósfera, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Hazlo tú una vez más, Señor. Sí, Santo Espíritu, hazlo tú una vez más. Cada corazón tiene necesidad de ti. Y es tu amor la llave. Señor, que tu amor cumpla su propósito. Conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Ahí esté tu verdad, tu palabra, tu gracia, tu amor, tu paz. Porque en ti, Señor, en ti, solo en ti, cobramos fuerzas nuevas. Solo en ti la esperanza se renueva y florece. Es ahí, Dios, donde anhelamos que tú hagas la diferencia. Interviene, Padre, una vez más en cada corazón contrito y humillado. Santo Espíritu, haz lo que te ha enviado a hacer el Padre. Hazlo, hazlo. Decile, hazlo en mí, hazlo. Soy tuyo, soy tuya. Te pertenezco. Oh sí, Dios. Oh sí, Dios, tú lo eres todo. En ti hay palabra de vida. ¿A dónde iremos, Señor? Tú eres la fuente inagotable de vida. Tú eres el recurso para mi alma. Tú eres el agua que sacia mi sed. Tú eres mi satisfacción. Ama en el incitoro Shabaemba. Sí, Señor. Prepáranos. Nuestros corazones están dispuestos, deseosos de vivir la voluntad buena y agradable. Por eso, Señor, que sea tu palabra una vez más la que nos ministre, la que vaya a cada uno de esos rincones de mi alma, la cual tú sabes cuál es mi necesidad, para que dándome esas herramientas, para que ungiéndonos en esos lugares que estaban secos, cada uno de tus hijos que hoy estamos aquí compartiendo este tiempo, salgamos en victoria, salgamos llenos de fe, salgamos con una restauración plena, profunda, única, verdadera. Salgamos nutridos de tu verdad, fortalecidos, con ojos abiertos. Señor, salgamos sabiendo que tú estás con nosotros y que nos sellaste con tu victoria y que seremos responsables a querer vivir
por tus sendas, por tus caminos. Y si es verdad, y si lo estás sintiendo y es tu anhelo, dale un fuerte aplauso, símbolo de un compromiso, símbolo de decirle a Él: quiero hacerlo, necesito andar contigo, Señor, necesito vivir tu verdad, Señor, necesito tener comunión contigo, Señor. Tu victoria es nuestra y nos apropiaremos de tus promesas estando en el lugar correcto. Mandoro sele mele soro mandanai ende costorro mandele candidi soro. Aleluya, aleluya. Solo veo la victoria, solo veo la meta. Él nos preparó el camino, un camino de victoria. Sí, Señor. Este pueblo lo cree, este pueblo anhela vivirlo, este pueblo se esforzará y actuará porque te conoce, porque nos diste conocimiento, porque nos preparaste para este último siglo, porque somos los vencedores que comerán del maná escondido, que serán columna de tu templo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que disfrute. A ver cómo estamos ahora. Ahí está. Juan envejeció 20 años por lo menos. Ya tiene 40 tiene ahora. ¿No es verdad que Él es todo? Cada uno de ustedes que vive su propia experiencia y vivimos momentos como estos, te vienen un montón de recuerdos, experiencias vividas, situaciones, y diríamos al unísono: realmente Él es todo. Y tiene que ver con, por supuesto, con nuestro diario vivir, con nuestras circunstancias personales, cada uno en su etapa de madurez, en su etapa de conocerlo un poco más al Señor, va asimilando esta experiencia, va teniendo más claridad de cómo son las cosas, va comprendiendo el Evangelio desde otro lugar, el lugar donde se entiende que si Él no es el centro, no es fácil llevar a cabo realmente sus planes, no sería imposible, y tampoco tendríamos una vida fructífera en lo personal, porque la mayoría le ha tocado vivir por sus propios medios, de su propia forma, de lo que aprendiste, de lo que recibiste, ya sea de la cultura del momento, aún siendo cristianos. Entonces, cuando uno tiene esa experiencia de haber sido cristianos y vivir diferentes etapas, con Dios, sin Dios, habiendo caído, habiéndonos levantado, por supuesto se afirma mucho más el concepto de que si Él no es todo, lo demás deja de ser. Es como que empezás a darte cuenta que en donde te apoyaste, sin que Él sea lo más importante, esto se quiebra, esto se rompe. Pueden ser hijos, pueden ser familia, puede ser dinero, puede ser posición. Y ahí viene el sinsabor, y ahí viene la enseñanza grande de Jesús con la samaritana: si no bebieres de esta fuente, siempre tendrás sed. Y todos nosotros, creo yo, que estamos viviendo esas etapas de decir: si no es Él el que sacia, el que me da satisfacción, en algún momento eso me va a hacer caer, en algún momento eso me va a atravesar. Y ahí es donde uno dice: no quiero vivir eso. Bueno, entonces que Jesús sea el centro. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a este ministerio de adoración?
que nos permiten siempre disfrutar de esta atmósfera gloriosa, que nos elevan y que siempre, domingo a domingo, reunión a reunión, anhelo que tengas tu propia experiencia personal. Amén. Con el Señor, y que te eleves espiritualmente hablando a ese lugar de comunión donde las cosas son hechas nuevas, donde realmente Dios tiene la posibilidad por esa comunión de transformarnos, de hacer algo que nosotros no sabemos qué está pasando, pero Dios lo hace. ¿Lo creen eso? Ahí es donde cae el enemigo, ahí es donde Dios sana, ahí es donde Dios restaura, ahí es donde Dios cambia mi mente, ahí es donde la palabra se me revela. Por eso es tan indispensable que vivamos ese momento para poder llegar a esa meta que el Señor quiere que cada uno de nosotros viva de manera victoriosa. Y el texto que vamos a compartir hoy está impregnado de justamente esa relación íntima, está impregnado del dolor, está impregnado de la traición, está impregnado de un sufrimiento físico y un sufrimiento emocional, y que la única manera de salir justamente es estando en comunión con el Padre. Entonces creo que va a permitirnos palpar muy íntimamente eventos que tienen que ver con este pasaje que vamos a leer, que algunos ya lo tienen visto por la propaganda. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, que tiene que ver con Jesús en el Getsemaní, que por supuesto nos permite ver una experiencia sin igual de ver a nuestro Señor Jesucristo en una situación límite, en una situación, como diríamos, de derrota. Vamos a leer el texto y ya nos metemos a poder desmenuzarlo, apropiárnoslo y, por supuesto, intentar que de esta experiencia cada uno de nosotros pueda sacar la riqueza que tiene que ver con todos estos personajes, principalmente el de nuestro Señor Jesucristo, y lo que viene textos más adelante, el arresto, la vida de Pedro y demás. Lo tienen, es Lucas capítulo 22, vamos a leer del versículo 39, que como título dice, Jesús ora en Getsemaní. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Digan esto, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, ¿cómo estaba? En agonía. ¿Oraba menos? Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló, ¿de qué manera? Durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cualquiera que ha tenido la oportunidad de meterse en el pasaje y, por supuesto, de compartir algún... Yo no me puedo olvidar de haber visto La Pasión. ¿Cuántos vieron la película La Pasión? Fuertísimo. Me acuerdo que mi mamá, cuando le mostré la película, porque ella no tenía así para verla, tenía el DVD, pero no lo usaba nunca, no sabía ni cómo usarlo. Entonces le decía, vamos a ver esta película, ma. Y cuando empezó a ver que a Jesús lo castigaban y decía, no, sácalo eso. No puede ser que Jesús haya recibido esos azotes. Ella no podía verlo sufrir a él. ¿Se entiende?
Porque cuando ella me decía, yo soñé, Jorge, cuando estaba en la sala de operación, yo soñé con él. Y se me vino así como ese cuadro, decía ella. Ella tenía un cuadro con el, vieron, con el manto acá rojo, ¿viste? Entonces decía, así se me apareció, con las sandalias esas. Y me dijo, ¿por qué temes, hija mía? Pero me dijo así, pero me pareció raro. Dice, ¿acaso no estoy contigo? Dice, ¿va a estar todo bien? Y me entregué. Dice, me entregué. Entonces, claro, ella no podía ver otra cosa que el cuadro. No podía ver a un Jesús habiendo sido golpeado, que sufra, que haya tenido esa experiencia. Ahora, no es el sentir de mi mamá que no estaba por ahí pudiendo pensar en esas cosas. Yo creo que es el sentir de muchos. A veces la gente no puede asimilar el ver a Jesús, y acá nos metemos en el contexto de todo lo que estaba pasando alrededor, verlo a Jesús en esa instancia de, podríamos decir, de alguien derrotado. De alguien que no estaba operando en el reino que él solía operar. Era impensado. Por eso acá dice en el texto un poquito, por la tristeza, por las presiones que estaban viviendo, esta gente estaba dormida. Entonces ahí es donde uno empieza a, en el caso mío, a sacar un poco el título de este texto, que cuando lo miro a Jesús, yo miro el dolor. Pero Dios nos está diciendo, sí, está bien, mi victoria no anula este dolor. Y acá es donde uno empieza a analizar y poder pretender ver en nosotros cuándo Dios saca lo mejor en nosotros. Cuándo uno aprueba. Cuándo uno se siente más maduro, más capaz. Cuándo uno aprende a callarse cuando en otros momentos hablábamos. Cuando uno aprende a menguar cuando antes podíamos cortar una oreja. Ahí empezás a entender que el mismo Señor pasó en todos los niveles, en todas las dimensiones, para vencer y aprobar a través de este dolor. Por eso como título, aquellos que anotan, pongan entre el dolor y la victoria. ¿Entre qué? Entre el dolor y la victoria. Donde por supuesto es el peor momento, podríamos decirlo así, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque uno, por supuesto, tiene la tendencia de mirar la cruz, pero nunca te puedes olvidar de Getsemaní. Entonces uno empieza a comprender que es difícil enseñar cuando vos estás atravesando el dolor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es como decir, qué difícil que se nos es enseñar cuando uno está pasando por el dolor, y más todavía cuando el dolor se prolonga de más tiempo. Porque ahí hay cosas que uno dice, ¿qué tan tenso debe ser hablarle a un padre, a una madre, hablarle a una familia, hablarle a un individuo desde el momento de partimiento, desde el momento de un gran dolor? Es como hablar de Jesús atravesando una experiencia personal, mirando a los discípulos, atravesando otra experiencia personal, el contexto de la gente, y en tu vida pasaría lo mismo. Vos quizás estás pasando por un dolor que el otro no lo comprende. Y ahí es difícil a veces impartir vida cuando hay mucho dolor. Por eso hablo de una experiencia muy íntima y muy personal que tiene que ver con tu vida y con Cristo. A veces el entorno tuyo no lo va a comprender. Vos misma, vos mismo, no vas a poder conciliar muy bien tus apreciaciones desde adentro. Muchas veces la tendencia es soltar todo. La tendencia es salir corriendo, la tendencia es romper todo aquello que venga a afectarte. Por eso ahí es donde soportar ese dolor requiere, para todos nosotros, un grado de madurez. ¿Cuántos están de acuerdo? Si uno se mira por el espejo retrovisor atrás en nuestras propias vidas, uno dice, en este evento yo hice cosas que me avergüenzan. Porque me di cuenta que no tenía madurez para sostener mi carácter. Entonces uno empieza a ver este episodio desde ese lugar. Y como en nosotros la realidad es que no queremos atravesar eso, hemos aprendido una cultura de lo instantáneo,
de lo rápido. Y yo creo que también esto se mezcla en lo espiritual. Hablando de que necesitamos tener todo rápido, poder comprarlo, poder adquirirlo, tomando un atajo si es necesario, para una gratificación, quizás, lamentablemente, momentánea, sin saberlo. ¿Se entienden? Adquiero algo, recibo algo a mi vida que es rápido e instantáneo, pero hoy ustedes me dirían, yo me recuerdo que lo que obtuve rápido no lo valoré en la medida que debía haberlo valorado y lo perdí. Si vos ahora en memoria decís, ¿cuántas cosas perdimos por no haber apreciado lo bueno y caro que realmente habíamos recibido? Pero como no pasamos por la etapa del dolor y la transformación, lo dejamos caer. Por eso la reflexión de ustedes justamente tiene que ver con este pensamiento en decir, hay cosas que en mi pasado las perdí porque no tenía la madurez suficiente para disfrutarla, valorarla y sostenerla con el tiempo. Por eso uno compra algo rápido sin saber que lamentablemente viene una caída futura segura. Yo te quiero meter en este punto así, para que lo pensemos. Recibo algo como por un atajo y no estoy percibiendo con mis sentidos ni con mi mente que esto tiene una caída pronta. ¿Se entiende? Yo pienso que lo voy a sostener y no es así. Entonces, acá yo te pregunto, ¿te pasó algo en tu vida que tiene que ver con haber tenido cosas que luego las perdiste por tu inmadurez, por tu falta de carácter? ¿En dónde? Y puede ser en el trabajo, puede ser en el matrimonio, puede ser en un ministerio, puede ser en la familia, donde abordaste cosas que realmente las terminaste chocando, las terminaste rompiendo, las terminaste afectando, terminaste hiriendo. Si agarramos a padres, uno va a decir, no tenía la capacidad, la madurez suficiente para darle una buena enseñanza a mis hijos. Mi carácter es dislocado. Mi mente se deja atravesar por cualquier conflicto y no tengo la capacidad de retener o tener sabiduría para dirigirme. Y la pregunta para reflexionar es, ¿la tenés hoy? ¿La tenés hoy? Porque después vamos a encontrarnos con un montón de hombres y mujeres cristianos que conocen al Señor hace muchos años, pero quizás no maduraron. Y cuando están por atravesar una etapa de dolor, es difícil que lo retengan o que lo sostengan. Entonces ahí es donde uno empieza a entender que deberíamos de aprobar una etapa de dolor para alcanzar ¿qué cosa? La victoria. Entonces ahí es donde uno cae en un futuro abismo porque viví de apariencias. Estos días creo que enseñamos en el discipulado cuando la tribu de Rubén, de Gad y media de Manasés, ellos decidieron hacer un altar de falsa apariencia. Y no querían cruzar el Jordán. Se quedaron en el límite de la tierra. Quiere decir que ellos vivieron en la frontera. Si miramos nuestras vidas, espiritualmente hablando, muchos cristianos habrán dicho, consciente o otros inconscientemente, no, está bien, yo quiero vivir acá. Y este es mi altar, y acá estoy con Dios. Ahora, ese es un altar de falsa apariencia. Y el vivir en la frontera te hace muy vulnerable, muy fácil es que el enemigo te ataque y te derribe. Por eso viene una caída abrupta, viene un abismo que es difícil de no caer en eso. Entonces ahí es donde el cristiano vive a medias. El cristiano vive en esa frontera donde en este caso estas tribus en el futuro fueron atacadas y destruidas. ¿Por qué? Porque en realidad decidieron no hacer el extra, decidieron y no poder madurar porque el altar no era el verdadero. Entonces tu vida y mi vida van a depender de ese altar verdadero o seguir viviendo de apariencias para lamentablemente ver en el futuro una caída que nadie la quiere declarar, pero a la larga cada uno de nosotros quizás la tenga que vivir. Entonces, lo valioso, creo yo,
lo importante es construir algo, edificar algo que tiene que ver con sostenerlo con el tiempo y que lleva tiempo. ¿A cuánto le está llevando tiempo hacer la casa? Pues yo ya terminé, 30 años. ¿A cuánto le está llevando tiempo realmente edificar su matrimonio de manera correcta y tener una relación sostenida de amor, de paz? Mi bichi, mi amor. Está tranquila igual, no hay problema. Tranquilo, papi, no me trajiste el dinero. Paz. I love you. Roja y who. Claro, ahí, Maduro, Getsemaní, no sirve tampoco. Por más que traigas este sermón, que vos vivís en la frontera, sí, tiene razón el pastor, vos eras de Manasés, de Rubén, de Gad, no sé, pero vos vivís en la frontera, mundano. ¡Tac! Y vienen los changletazos, los versículos que uno tira al otro, pero en realidad todo queda ahí. El tema es que la derrota no la vas a evitar si vivís en el medio. Los fracasos míos y tuyos van a depender muchas veces del lugar donde estamos parados espiritualmente. Nadie sale absuelto. Todos vamos a pasar por ese lugar. Entonces yo digo, ¿cuántos quieren aprobar? Claro, yo no quiero ver la caída. Yo quiero ver la victoria. Entonces, realmente, ¿qué es lo que el Señor anhela? Que vos y yo estemos maduros para recibir la cosecha que Él tiene preparada. O sea, ¿Él tiene una cosecha preparada? Por supuesto. Jorge está maduro para retenerla. Jorge está maduro para disfrutarla. Vos, mujer, vos, hombre, ¿estás maduro para decir que vas a disfrutar de tu vida presente y de la futura y de tu descendencia? Entonces, cuando uno piensa y mira muchos años por delante, tiene que venir un peso de responsabilidad para no terminar perdiéndolo todo, como decía el apóstol Pablo. No vas a hacer cosa que yo, siendo heraldo, el primero, termine fracasando y no llegar a la meta. No va a ser cosa que nosotros, habiendo conocido la verdad, terminemos subyugados por el enemigo y con una vida totalmente disfuncional, falta de eficaz. Entonces, el problema nuestro, creo yo, que podríamos estar de acuerdo, es que estamos mucho más preparados a que la gratificación que anhelamos, el deseo de estar satisfechos, excede la voluntad de Dios. O sea, cuando mi gratificación, mi satisfacción no es hacer la voluntad de mi Padre, yo estoy cambiando la voluntad de mi Padre por mis propios apetitos, por mis propios deseos. Y eso sería un problema para vos y para mí. Porque este es nuestro problema. Es más importante esa satisfacción personal que el hacer la voluntad de Dios. Cuando uno tiene esa mirada y ustedes puedan tener ese pensamiento, por lo menos cuando se vayan a casa o en la semana, decir, ¿y en qué? ¿En qué? Las cosas fueron más satisfacción que la voluntad de mi Padre. Y puede ser el trabajo, puede ser que la familia, pueden ser que los hijos, pueden ser una posición laboral, puede ser un ministerio. Hay un montón de cosas que vos y yo vivimos que suplantaron como satisfacción única y verdadera. En vez de hacer la voluntad de nuestro Padre, peleamos por hacer nuestra voluntad y llenar nuestro corazón. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo te dura eso? Ahora, el enemigo sabe que algún día quizás lo entiendas, pero ¿por qué tomar un atajo y caer en ese tropiezo? Eso sería tremendamente horrible, peligroso. Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros tendría que tener esa sabiduría para, por lo menos ahora, de acá en más, vos y yo revisemos el cómo vamos a vivir. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿cuántas cosas se te pueden estar perdiendo hoy por tu inmadurez? ¿Cuántas cosas que vos supiste que tomaste y fueron satisfacción, a la larga la terminaste perdiendo o no disfrutando? Entonces yo reviso mi vida y en las áreas donde uno suplantó el hacer la voluntad, como decía yo al principio en la introducción, termina afectándote y termina lamentablemente perdiéndose. Se pierde la espontaneidad, se pierde el amor verdadero, se pierde la comunión.
se pierde el eje de lo que es el centro que debe ser Jesús. Entonces, en un momento dado, mucho pueblo de Dios termina viviendo en ese ámbito, donde intenta satisfacerse, donde ya dice que por supuesto ama a Dios y lo creo con todo mi corazón, pero no vive la voluntad de Dios. Entonces, Dios en su amor y en su desesperación no sabe cómo, mejor dicho, sí que sabe, pero está viendo cómo atraerme. Está viendo cómo decir, cómo salvo a mi hijo Jorge para que en el futuro, por haberse hecho un altar de apariencia, no tenga que caer. ¿Ustedes piensan que Dios quiere que nosotros perdamos algo? ¿Ustedes piensan que Dios quiere que seamos probados y que el maligno nos toque para que realmente volvamos a Él? Jamás. No está en sus sentidos. No está para nada en esas cosas. Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros tiene que entender que Dios va a anhelar retenernos, atraernos, pero no con que nos pasen cosas malas, sino con que vos y yo tengamos luz para decir, yo tengo que volver al Señor porque siento que mi vida se está echando a perder. Siento que lo que construí y he sostenido por un altar de falsa apariencia, lo estoy perdiendo. Y eso nos pasa a todos en un montón de áreas, no solamente en las áreas físicas o económicas, tienen que ver con lo que está dentro nuestro. Muchos de ustedes o yo mismo podríamos decir, ¿por qué estoy hablando así? ¿Por qué estoy procediendo así? ¿Por qué tengo este sentir muy, diríamos, gris o muy oscuro? ¿Por qué tengo este vacío? Y tiene que ver justamente con esto. Tiene que ver con que uno no se somete a Dios. Y cuando la palabra hijo tiene preponderancia, tendría que tener para vos ser hijo de Dios una medida muy alta. Y tiene que ver justamente con alguien que es hijo, se somete al Padre y le obedece. ¿Cómo tiene que ver? Con una palabra que tiene que ver con sumisión. Tiene que ver con lo que estaba viviendo realmente Jesús y que nosotros sería imposible pretender mañana tener un gobierno o una victoria sin aprobar en esa etapa de hijo y aún de sufrimiento. Como muchas veces predico yo, un mensaje por ahí no muy agradable, que yo siempre digo, y mira, todos vamos a pasar por el sufrimiento, pero de ahí vas a pasar a la victoria. Ahora, si seguís negando al Señor, es muy posible que termines en ese sufrimiento inagotable y que se prolonga y que no tiene salida. Y que creo yo que todos estamos ahora en un desafío, desde este presente que a vos y a mí nos toca vivir, en cómo lo vamos a vivir. ¿Qué decido? ¿Y cómo voy a decidir el cómo voy a vivir la última etapa de mi vida? En el caso mío tengo 56 y hay unos cuantos hermanos que pueden tener 30 y pico, 40 y pico. Pero uno dice, ¿cuántos años nos queda por delante para vivirlo eficazmente? Y si hago un alto en el camino, yo te pregunto, hago un careo y digo, ¿cómo estás viviendo hoy? Y en esto estoy bien, y en esto no tan bien. Y esto me está pasando, y esto me está sucediendo hoy, y esto me está destruyendo por dentro. Entonces uno dice, ¿tengo posibilidades de cambiarlo? Si realmente soy sumiso, como hijo, obediente a mi padre. Yo quisiera crear una mentalidad tuya y mía de, por supuesto, ser de esos hombres y mujeres que digan, soy hijo y me someto a la voluntad de mi padre. Como decía Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, la palabra sumisión tiene que ver justamente con tener una misión que sea mayor que mi propia necesidad y de gratificación momentánea. ¿Están entendiendo esto? Esa es decir, tengo una misión por delante que me pide mi Padre, por eso soy sumiso. O sea, empiezo a ser sumiso porque quiero serle obediente, porque tengo una misión que es más alta que mi gratificación momentánea. Ejemplo, tenemos jóvenes que en estos días se quieren casar. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, Padre?
No escuché ningún, gloria a Dios. Dije de vuelta, hay jóvenes que en estos días se quieren comprometer y se quieren casar. ¡Aleluya! Los que están sentados ahí dicen, no, padre, no. Que no entren. No saben lo que es esto. Yo estoy arrepentido, padre, no podemos cambiar. Y vienen, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por mis hijos estoy. No paso por ahí, por los pasillos de tu casa, ¿no? No. No, estoy porque... ¿Y la casa dónde voy a vivir? Decir que hago la voluntad de mi padre, por eso no me voy. Gloria a Dios por ese santo o esa santa. Pero ¿qué digo con esto? Se quieren casar, pero no es una gratificación momentánea. Es parte de la vida, pero en ellos tendría que haber una mentalidad de decir, somos sumisos y queremos hacer la voluntad de mi Padre. ¿En qué? En la vida espiritual. Porque por supuesto tiene que ver y está conectado con eso. El apóstol Pablo que decía, yo te digo que no te cases para servir mejor al Señor. Hacía así, vivo Padre. Porque el matrimonio tiene su aflicción. Nadie predica eso, ¿no? Nadie predica. Claro. O sea, vos tenés problemas casándote, sí o sí. Y si pasó se volvió loco. No. Porque vos tenés cargas, tenés situaciones, tenés que cumplir. Y también, por supuesto, intentar servir al Señor. Por eso hay gente de 30, 40 años que están solos. Yo digo, quédate así. Sí, usted pastor, porque... No, quédate así, yo sé lo que te digo. Nah. Pero si usted dice que mala petiza. Sí, pero... ¿Dónde está Mónica? Entonces, cuando uno no tiene una misión, cae. Cuando uno no tiene a Cristo como el centro y lo primero, todo lo que está acá puede caer y perderse. Puede ser derribado porque en realidad lo que perdí como objetivo es aquello que me sostiene para que cuando tenga que sufrir yo esté como firme, porque tengo una misión que cumplir. Entonces ese sufrimiento me va a transformar en alguien más ungido porque no voy a dar el brazo a torcer, voy a madurar y voy a sacar adelante todas las cosas. No me voy a vender para tener una gratificación, no voy a llenarme de terapias e ir al psicólogo o al psiquiatra o voy a tomar pastillas porque no puedo darle forma a mis emociones. No, voy a tener emociones que van a saber someterse a la voluntad de mi Padre y Dios me va a ayudar y Él me va a fortalecer y me va a capacitar para atravesar ese tramo difícil, pero no voy a caer y no voy a terminar derribado, sino voy a terminar en victoria con el Señor. Ahora, ¿vieron qué fácil inyectar ánimo? Vamos a terminar en victoria, vamos a hacer caer al enemigo, te piso, diablo, te piso, pero a la hora de vivirlo, esas cosas caen por tierra si vos no tenés una vida verdadera y genuina con el Señor. ¿Cuántos lo saben eso? Ese es el punto importante. Por eso es tan precioso que vos estés acá y que vos no estés escuchando, que está ligado a decir, estoy en posición. Y si alguno se desacomodó, puede decir, pero yo vuelvo a tomar la posición que Cristo me dio. No dejaste de ser hijo. Sos hijo, sos hija. Entonces, lo que uno tiene que hacer es decir para sí mismo, Señor, no quiero tener una vida almática donde mi vida sube y baja y que sea intermitente. No, yo quiero realmente pararme en la roca, profundizar con el Señor y pelear hasta la victoria. ¿Quieren hacerlo eso? Sacá la foto, Ricky. Sacá la foto ahora para que todos vean esta actitud. Y después cuando pase el tiempo no quiero pucheritos. Porque claro, el tema viene después. En lo que a vos y a mí realmente nos suceda. Entonces, acá es donde uno necesita tener, yo creo, ¿no? Paciencia y estrategia. Entonces, por supuesto, esa paciencia, ¿a dónde la adquirimos? En los frutos del Espíritu.
Si estoy en comunión con Él, yo adquiero paciencia. Pero ¿qué estoy diciendo que necesito realmente para prosperar en esto? Necesitamos paciencia más que estrategia para que den un fruto de vida. ¿Cuánto entendemos las 4 palabras de la visión? ¿Qué tienen que ver? Con claridad, proceso, alineación y enfoque. ¿Qué dijimos que es claridad? ¿Qué quiero? Proceso, ¿cómo lo llevo a cabo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué necesito? Paciencia más estrategia. Porque esto lleva tiempo. ¿Qué lleva? Tiempo. Hoy otra vez tenemos que esperar. ¿No puede hacerlo así Dios? ¿No la puede cambiar a ella así? Padre, ¿no lo puede cambiar a Él así? No, mi amor. ¿Cuánto quiere ese milagro? ¿Cuánto intentaron mientras dormía esa persona? Que largaba un hilito por acá o roncaba, o decía, ay Jesús, hay animales acá adentro. No sé, está Lázaro y todo lo que estaban con Lázaro. Y oraste ahí, Padre, 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 y ahí sí se manifestaba. Y el diablo te dice, no tenés poder, andá. Seguiste durmiendo el otro día, todo igual. Pero no está mal, orá, si podés orale, de lejos, porque no sé cómo estás vos. Entonces, ahí es donde, si yo tengo paciencia y no tengo estrategia, ¿qué hago? Solo espero. ¿Algunos están en eso? ¿Algunos están en esa situación de justamente, voy a tener paciencia y no tenés estrategia? Entonces vos estás esperando y en realidad lo que tenemos que hacer es proceder. Es trabajar. ¿Cuántas veces decidiste hacer cosas y en el momento oportuno que tenías que dar el fruto de esa decisión, te volviste para atrás? Ese es tu problema y mi problema. No tenés una estrategia, no tenés un cómo, no tenés una misión que realmente sea mucho más alta. Si cada uno de nosotros no tiene una estrategia, ¿cómo hago para alcanzar los objetivos? ¿Cómo hago para tener un terreno? ¿Cómo hace un joven para tener un terreno? ¿Cuál es el pensamiento a veces? Dice, no, ¿cómo hago para comprar un terreno? No compro nunca. Pero si no empiezas a ahorrar nunca y estás todos los días en el McDonald's comiendo y te sale 1.500 y dices, bueno, ¿qué querés? Pues por lo menos voy a disfrutar la vida. Pasan 20 años más, el terreno no está viviendo en la casa de mami. Mami, ¿y acá arriba no puedo hacer un rancho? Una pieza de cocina nada más. Y por eso tenemos las casas de 5 o 6 pisos. Todo el mundo vive arriba de los padres. Me meto en un terreno difícil, ¿no? Pero entienda, el tema es, no hay voluntad de hacer sacrificio. Y a veces nosotros tampoco animamos a eso. Entonces creo que tiene que ver también con una casa, tiene que ver con un matrimonio, tiene que ver con la familia. Si vos y yo en la primera de cambio que haya un problema, un conflicto, soltamos todo, ¿cómo quedaríamos ahora? Y yo de paso te pregunto, ¿cómo están tus cosas hoy? ¿A la luz de qué estás observando tu propia vida? Que es muy posible que Dios te haya arrojado beneficios y te haya favorecido, pero cuando nos sentamos a la mesa a tomar unos mates, nos damos cuenta que no somos tan agradecidos ni valoramos lo que realmente el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque lo niego con mis hechos. No lo disfruto. No tengo esa capacidad de disfrutar. Entonces la pregunta es, ¿y cuando venga el dolor? ¿Y cuando venga la crisis? ¿Qué? ¿Cómo hago? Porque ahí es donde tenemos que aprender a tener estrategias para llevar a cabo adelante la obra. Ejemplo nosotros. ¿Qué queremos hacer? La ciudad de refugio. ¿Cuántos años hace que ya queríamos tener la ciudad de refugio? Acá estamos hace 11 años. ¿La tenemos ya? ¿Hay paciencia? Y sí. ¿Y estrategia? Tenemos estrategia. Y de a poco vamos haciéndolo. Por eso alineados y enfocados. Si nos desviamos a cada rato, si nos salimos del lugar de la meta, entonces esto es inviable. Y lleva tiempo. Y lleva que vos y yo hoy seamos maduros para que siendo maduros en la manera de pensar, ustedes se transformen mañana en maestros, en predicadores y en gente que tenga más capacidad de asimilar la sabiduría de Dios y salvar a mucha más gente.
¿Cuántos son parte de eso? Claro, de eso se trata este evangelio, en poder madurar. Entonces, uno tiene que resignar cosas para ganar otras. ¿Está bien? Si empezamos a mirar a Jesús en este texto, Él está escogiendo perder por causa de la misión para ganar. Mi mamá, me acuerdo, me está viniendo mi mamá, parece que me está hablando acá, ¿qué pasa? Claro, mi mamá, yo me recuerdo, la veía con el mismo batón, un batón medio naranjita con cosas así, dos, tres ropitas. Y estábamos nosotros, 4. Yo era el más santo. Ernesto es salvaje, Manuel peor. Es verdad, Manuel, lo tengo que decir acá. Mi hermana, bueno, se cerraban los problemas cuando pasaba el trapo de piso y yo pasaba corriendo, y los chancletazos y los escobillonazos. Éramos una guerra. Pero había que alimentar a esos 4, como hoy en día mucha gente. Entonces voy a decir, si comíamos churrasco, eran como 2 kilos de churrasco, porque yo comía 2, los otros salvajes 2, 3. Yo comía 1, vamos a ir para abajo. Papa frita eran 2 bandejas. Huevo no sé cuánto. Y yo digo, ¿cuánto es hoy una comida de esas? Olvídate. Un nivel terciario, secundario, la ropa, el viaje, como les conté la otra vuelta, ir a bailar los sábados, vamos a bailar, la plata, el dobladillo, los pantalones. Ahora, la veía mi vieja con el batoncito ese que tenía de caso por mucho tiempo. ¿Qué estaba haciendo? Reteniendo para darle a sus hijos y para tener un mejor futuro. Luego tenía tanta ropa, que hemos traído tanta ropa acá, o sea, tenía ropa hasta que no se la había estrenado. Ahora, a lo que voy a decir esto, supo en su momento administrar y terminó llena de bendiciones. ¿Está bien eso? Entonces yo creo que a veces en la vida también hay que administrar la parte emocional, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, porque ¿qué quiero unir para que vos tengas este sentir? Queremos el atajo de lo instantáneo. Queremos decir, tenemos tanta presión que vamos a darnos un gusto y hacer tal cosa, pero ahí perdiste todo de vuelta, porque esto es apariencia. Apariencia. Un matrimonio de apariencia. Una relación de padres a hijos de apariencia, porque está todo complicado. Entonces uno dice, no, no quiero vivir más de estas cosas. Entonces acá es donde empezamos a aprender a verlo a Jesús en una etapa de su vida, que dijimos muy difícil, que Él tiene que tener la capacidad de perder, de ser triturado, de ser pasado por un lugar donde dijimos Getsemaní es un lugar de prensa, donde se machacan las aceitunas, se aplastan. Entonces ahí es donde este hombre precioso de nuestro Señor Jesucristo tiene la templanza, la madurez necesaria para soportar el peso de la aflicción, porque hay una ganancia futura. Y yo creo que vamos a impregnarnos en estos días con esa capacidad de decir, por causa de lo que viene, por causa de que Jesús es mi centro y mi Señor, por causa de lo que Dios nos ha dado como familia, como un hogar, realmente tendríamos que tener esa capacidad enorme de sostenernos en momentos de presión donde decimos, esto está muy difícil, esto está muy fuerte, pero Dios me va a dar la capacidad para sustentarme porque yo estoy mirando la victoria. Y esta victoria depende de lo que Jorge haga. Esta victoria depende de lo que vos hagas. ¿Cuándo? En los momentos difíciles. En los momentos realmente de presión. En los momentos donde lo que es de corto plazo no tiene mucha duración. Ahora, imagínense a Noé. ¿Vieron cuando estaba predicando? ¿Cuándo predicó? 100 años. ¿Cuánto? 100 años. Es una locura. Ahora, el final estaba lleno de recompensa. Entonces, acá es donde cada uno de nosotros tiene que entender que lo que estamos viviendo hoy a veces no es tan satisfactorio. Acá es donde a veces uno dice así, mira, por ahí no me ves mucho, pero estoy trabajando para el Señor. Mira, por ahí no tengo tantos tiempos como los tenía antes, pero el tiempo que tengo es de calidad. Mira, quizás tenemos un poco menos de dinero, pero decime la verdad, si no estamos mucho más gozosos y muchos más fuertes. ¿Cuántos hoy en día dirían, la verdad, si entregara esto,
por recuperar esto que perdí, lo doy todo. Y ahí te voy a dar el tiempo, el trabajo, las cosas que vos y yo de alguna manera hemos suplantado la voluntad de Dios y hoy se nos pueden estar cayendo a pedazos. Sería para nosotros importante ver que a veces lo que es una felicidad, un gozo en mucha gente, cuando te metes adentro te das cuenta que no es tan así. ¿Conocen gente así? Es normal, pasa en nuestras familias, pasa en nuestro entorno, puede ser en nuestros hijos, donde no es igual lo que obtuvieron a lo que realmente disfrutan. Con el riesgo de que en el futuro se caiga todo. Entonces, acá es donde uno dice, quizás no tengo los tiempos de antes, pero tengo más calidad de tiempo por la sabiduría que tengo para hablar con mis hijos. La sabiduría y el disfrute que tenemos para pasar un tiempo con nuestro cónyuge. Entonces, dígame si no es apreciable el que mañana vos y yo tengamos una vida realmente plena, disfrutable, agradable, apasionada, donde por supuesto servimos al Señor como primera medida y luego tenemos la capacidad de ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos amigos, porque tiene que ver con tu esencia, con lo que pasa por dentro. Entonces creo que es importantísimo que cada uno de nosotros tenga que tener esta experiencia profunda y verdadera en la esencia. Por eso Jesús, en estos momentos, a él, cuando dice ahí, y volvió al Getsemaní como lo hacía siempre, que era usual, él iba a orar siempre. ¿Está bien? Y nos empezamos a meter en este momento de aflicción donde, ¿quién está de acuerdo conmigo que en los momentos más difíciles vos necesitas la compañía de alguien? ¿Está bien eso? Jesús estaba triste, estaba su alma angustiada y llama a los discípulos, a Pedro, a Jacobo, a Juan y le dice, síganme. Y ahí es donde uno dice, es importantísima esa compañía, pero hay lugares donde justamente esa compañía quizás no llegue hasta ese punto del lugar. Hay lugares donde vos y yo no vamos a poder seguir siendo acompañados por esa gente tan íntima y Jesús dice que a un tiro de piedra se va ¿a qué? A orar. Entonces hay momentos que vos podés orar con tu esposo, con tu esposa, con un hermano, podemos hacer una vigilia, pero hay momentos donde vos tengas que ir adelante y tener un tiempo de clamor justamente con el Señor. Porque es así, esto como yo siempre doy el ejemplo con Mónica cuando que íbamos a tener a Javier y yo digo, no, voy con vos, te acompaño. No, yo estoy bárbaro con esto, vamos. Pero en el momento de empujar, ¿quién empujó? ¿Jorge o ella? Yo que le decía, push, push. ¿Viste que hago eso? Vamos, vamos, Mónica. ¡Uy, Dios! Dale, 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 que viene. Pero la que tenían que empujar era ella. Hay momentos que vos y yo tenemos que de manera personal empujar, gemir, clamar. Entonces ahí es donde estaba siendo aplastado y es acá donde él estaba necesitando algo de Dios. Estaba necesitando que Dios realmente le modificara la causa. Y acá es donde Jesús estaba atravesando ese momento donde llega a luchar con él y con Dios. Al punto de que le dice, en esa aflicción, en esa situación de anhelar la victoria, Señor, si es posible, pasá de mí esta. ¡Wow! Y uno entiende que para llegar a la victoria, primero a veces tenemos que ser aplastados y tenemos que bajar. Esto es como el bautismo. ¿Vieron cuando uno se bautiza? ¿Qué hace primero? Va para abajo y luego emerge. Jonás, ¿qué tuvo que pasar? Fue para abajo. Jonás, ¿vas a servirme? ¿Vas a predicar o no? A la ballena. ¿Alguno está en la panza de alguna ballena? ¿Alguno está en un lugar donde dice, déjame salir? Sí, Dios, voy a volver a ti. Pero yo decir, bienvenida a la ballena. Pero ahí donde uno dice, tiene que... Y Jesús estaba siendo aplastado, estaba yendo muy abajo, pero Jesús saca de su alma esas situaciones. Oró 3 veces. Aquel que a Lázaro le dijo, Padre, tú siempre me escuchas. Y
Y acá oró. Hay veces que Dios se queda en silencio. Hay veces que Dios está quedándose en silencio porque está pretendiendo que tu decisión sea su misión. Y yo quiero llevarte a esos momentos donde tu vida a veces evitó eso. Ahí es donde justamente Jesús experimenta esas gotas de sangre que tienen que ver con una situación, si quieren anotarlo, yo lo anoté, hematidrosis. Hematidrosis. Es algo verdadero. Hemati y después drosis, hematidrosis, que tiene que ver que bajo la tensión emocional los capilares sanguíneos se rompen y las glándulas sudoríparas empiezan a mezclarse y ahí es donde viene la sangre. ¿Vieron cuando hay gente que por ahí por un miedo, por un susto o grita, se rompen como pequeños vasitos? A veces pasa en la liberación. En las liberaciones la gente puede tener alguna situación porque hay una lucha interna y lo que no quiere salir y la persona y sufre esa ruptura de vasos. Pero Jesús estaba al punto tan presionado que justamente él sudaba gotas de sangre. Miren, en un huerto, en el primer huerto, Adán le dice Dios, por causa de tu pecado, te ganarás el sustento con el sudor de tu frente. Y en este caso, en este huerto, Jesús, con el sudor de la sangre, conquista el pecado. Dos huertos diferentes. Uno por la derrota, tendrá sudor del trabajo, y el otro conquista. Ahora, acá tiene que estar nuestro punto. Vos y yo tendríamos que tener esa capacidad de hacer la voluntad justamente del Señor. Entonces, todos queremos la victoria, pero casi nadie quizás diríamos queremos el Getsemaní. Nadie quiere ese lugar de aplastamiento. Y creo que adquiere validez cuando vos estás sensible en tu corazón porque Dios te tocó y te das cuenta que si seguís funcionando por sí mismo, por sí misma, las cosas se van a romper en 1000 pedazos. Y la tristeza futura es mayor que el pensar que siguiendo así y vivir a tu propia decisión sin tener a Dios en cuenta, las cosas van a cambiar. Y yo te pregunto, si estamos acá es porque todos en algún momento fuimos así, donde dirigíamos nuestra vida. Lo triste sería que una vez que conoces al Señor, sigas en esa postura. Ese sería un gran problema. Entonces, acá es donde Jesús intenta convencer a Dios. Escuchen, intenta convencer a Dios, pasa de mí esta copa. Es como decir, Señor, tengo que ser atravesado, tengo que ser golpeado. No podemos evitar el proceso. No podemos evitar este aplastamiento. Entonces, yo con mucho respeto, cuando miro esto, digo, wow. No es fácil. Por eso él trata de alguna manera, negociar y convencer a Dios. Y ahí es donde realmente la oración no cambió el proceso. Es como decirte, ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Que hay cosas que no van a ser modificadas por más que yo ore? Correcto. ¿Por qué? Porque es necesario atravesar cosas que realmente a veces no sabemos por qué, pero Dios está sacando algo muy bueno de ahí. Dios está sacando algo poderoso en tu carácter, en tu corazón. Y a veces tenemos que ser aplastados para poder mirar al cielo. Porque en nuestro orgullo y en nuestra vanagloria, uno es reticente y se distancia de la voluntad de Dios, pero luego la vida te está llevando a un terreno donde vos decís, no puedo sin Él. No puedo seguir adelante sin Él. Y acá está el tema. Aún viniendo al templo, aún asistiendo a las reuniones, tampoco es garantía de que vos estés haciendo la voluntad de Dios y que realmente estés siendo aplastado. Porque uno puede transitar por la vida de iglesia, pero no tener comunión con el Padre y evitar el Getsemaní, como esta gente se durmió. Entonces, uno quiere llegar a un acuerdo de no beber la copa. No quiero beber la copa.
Entonces quiero la victoria sin santificarme, quiero la victoria sin consagrarme, quiero la victoria sin tener que hacer lo que Dios me está pidiendo hacer. Y ahí tendríamos un problema, que a veces la gente ese problema lo traslada a años de vida. En años de vida. Entonces es donde cada uno de nosotros diría, ¿no es más fácil seguir echando culpas? ¿No es más fácil darle la responsabilidad al otro? Entonces uno se empieza a preguntar esas cosas y decir, ¿en qué etapa estás de tu vida? ¿Estás atravesando un Getsemaní? ¿Estás más bien del lado de los que se duermen? Porque eso es lo que sigue pasando acá. Si yo no tengo la capacidad de atravesar y aprobar en el Getsemaní, no tendré la unción, no tendré la fuerza para poder ir a la cruz. Y si yo no voy a la cruz, le estoy diciendo a mi Dios, no quiero morir. Le estoy diciendo a mi Dios, yo sigo sustentando mis ideas. Yo sigo sustentando mi intelecto. No sé lo que vos pensás, pero yo pienso así. Y el pensar así es incorrecto, porque el yo está lleno de Satanás. Cuando uno empieza a hablar mucho de sí mismo, no se está dando cuenta que puede correr riesgos y es un problema, porque eso le pasó al infierno. Subiré y seré como el Altísimo. Estaba lleno de su propia gloria y por eso luchó contra el Dios de gloria. Entonces son momentos donde cada uno de nosotros tiene que entender que lo terrible sería quedarte dormido. Como le pasó a los discípulos. Se durmieron, quedaron afuera. No pasaron a ese lugar importante que vos y yo sí o sí tendríamos que pasar. Entonces uno dice esto, ¿conocían el lugar? Sí. ¿Vos conocés la iglesia? Sí. Pero el tema que vos conozcas no te da los recursos para vos tener la capacidad de ser una persona que vive al propósito de Dios. ¿Se entendió eso? Es como decir, conozco la vida de iglesia, pero no me dan los recursos si yo no tengo comunión con Dios y realmente oro en el Getsemaní. Si me duermo, como a veces nos pasa en las diferentes reuniones donde alguien dice, mirá cómo está clavado de rodillas. Después así. Se durmía un pobre. Que otro ore. Entonces, mire, la típica de decir, bueno, cuando vamos a dormir, vamos a orar. Duras 2 minutos, no te engañes más. Caminá por lo menos por la habitación, porque te dormís. Es imposible sustentarte. Entonces, acá es donde llega el momento que él le dice a Jesús, hágase tú. ¡Ay, qué lindo! Qué fácil que es decir, hágase tú. Y qué tremendamente difícil es vivirlo. A ver, es como decirte, ¿cuántas veces le dijiste a Dios, hágase tu voluntad, pero después hiciste lo tuyo? ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que Dios en un momento me ministra y me dice, hijo mío, es que tú vienes al monte, y acá en el monte vos me decís que sí, pero cuando vas al valle, no haces lo que yo te digo. Jorge queda así, todo. Claro, es un problema de muchos, donde tenemos este punto que es importantísimo, que tenemos que resolver. Hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué hace él? Se niega, se somete y vive realmente un momento donde cuando él vieron que iba y venía con los discípulos y le decía, ¿por qué están durmiendo? ¿No pueden velar ni una sola hora? Él estaba como medio, por supuesto, molesto. Ahora, cuando él es ungido, cuando él se somete, cuando él elige hacer la voluntad del Padre, cuando va con los discípulos, él le dice, vamos, la hora ha llegado. Ya, cuando vos vivís esa etapa, ya no te enojás con más nadie. ¿Cuánto empiezan a entender? Si Jorge realmente tiene esa capacidad de que decirle a Dios, hágase tu voluntad, es muy difícil que yo me termine peleando con todo mi entorno. ¿Se entiende? Entonces, cuando esto no funciona es porque a Jorge le falta el proceso de morir en el Getsemaní, aceptando la voluntad, que es lo que hizo Jesús. Entonces, ahí es un lugar donde entras de una manera y salís de otra. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos después en las futuras peleas en la familia, a vos te falta Getsemaní? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? Siempre igual, te conozco, ya sé todo lo que me vas a decir. Cuando subimos al auto, ya sé lo que se arma una guerra. Y vos te desilusionás porque vos te decís, ¿cómo? Venimos del culto.
No pasó media hora y ya salió el infierno. Pero tomamos Santa Cena, ¿qué pasó con el pan? No hizo el milagro. Esa es tu situación y la mía. Tiene que ver con someternos, tiene que ver con que realmente ahí en el Getsemaní Dios te suministra la medicina para sanar tus heridas. Ahí cuando vos y yo tenemos un tiempo verdadero con Dios, salís transformado, transformada, porque Él suministró esa medicina sobrenatural que tiene que ver con sanar tus problemas, tu mente, para que mañana funciones a la manera que Él te dio de su vida. Entonces, ¿cómo vamos a evitar ese Getsemaní? Hay cosas que vos digas, vos creo que estás viviendo y estás diciendo que la verdad en otro momento hubiese hecho un desastre. Bueno, vos decís, regocijate. Vos tenés que decir, es la vida de Dios, es imposible, yo me conozco. ¿Cuántos se conocen? ¿Cuántas mujeres acá, Pepita, digo yo, Pepita la pistolera? ¡Pa, pa, pa! Guarda el arma. ¿Y cuántos hombres que son víctimas? ¿Qué? ¡Pa, pum! Portazo, me voy, vengo. Anda. No vuelvas más. Pero, ¿vieron? Esas reacciones, todo mentira, o sea, es todo mentira. Están arruinados por dentro. No, no te vayas, andate, no te vayas. Vos me dejaste, yo no te eché. La típica. Nos pasó a todos. ¿A usted también, pastor? Bueno, después te cuento. ¿Se acuerdan que yo cuento cuando me convertí? Mónica todavía estaba endemoniada, ella. Pobre Mónica. Y claro, no podía entrar porque me dijo, o yo o la iglesia. ¿Estamos? Andate si no. Y yo ahí, la guerra espiritual. No, padre, no voy a ir. Y estaba orando, pero la puerta no se abría. Cuando llego a casa del culto, no podía entrar. Y la petilla se había puesto brava. Yo podía entrar por la ventana, pero me iba... ¡tac! Vivo Jorge oró. Y verano, mosquitos. Luz de 100 watts, todos los mosquitos ahí estaban ahí. Los vecinos, alambre. Todavía la ligustrina no había crecido y todos me veían. Si cualquiera dice, ¿qué hace ese hombre hace media hora en la puerta? Padre, oré y me dijo un ángel, rompe la lamparita. ¡Tac! Rompí la lamparita y ahí estuve. En la oscuridad no me veía nadie hasta que después la petiza aflojó y me abrió la puerta. Y ¡trac! Digo, gracias a Dios. Diablo, te sujetaste, ¿eh? No, quebraba la petiza, claro. Entonces, Jesús vence, levántense y viene la turba. Imagínense el momento, acá está el punto. Escuchá. Dijimos hoy, oraste, Dios te dijo, no, tenés que beber la copa. Cuando te levantaste vos decís, todo va a estar bien. ¿Qué viene? La turba. Cuando vos te quiebres, cuando vos te entregues, no es igual a que no tengas más problemas. Y vos vas a empezar a decirme, pastor, ¿por qué me está diciendo? Usted ya me está futurizando esto. ¿Va a venir la turba? ¿Y quién es la turba? ¿Mi señora? ¿Mi suegra? Hoy vas a la tarde y me visita, ahí viene la turba. Ahí viene toda la turba. Son problemas a veces, son situaciones. Pero entiendan, acá lo venían a buscar. Este es uno de los momentos más duros. ¿Y qué le dicen? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Imagínense el momento difícil, como que, ¿quién es Jorge? Y si salí vos, Miguel, dale. Un día vino acá un vecino golpeando, dice, no sé si era Miguel Tamburrino, me dice, pastor, lo buscan. Anda vos. Vos me mandás así. Yo pedía protección. Miguel dice, anda vos. No sé qué había pasado. Mirá Jorge cómo quería escapar.
no quería enfrentar la turba. Entonces ahí Jesús, por supuesto, esto está en el Evangelio de San Juan, me parece, que nos muestra, nos deja ver esto. Él se adelanta y dice, yo soy. ¿Y qué pasó? ¡Blum! Todos se cayeron al piso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué está demostrando él? Está diciendo, ven, no es que ustedes pueden conmigo. Yo los puedo comer en un instante, pero me entrego voluntariamente. Es como que vos en algún momento de tu vida podrías solucionar las cosas de otra manera, pero no a la manera de Dios, porque tenés poder, porque tenés medios, porque tenés capacidad, pero escogés perder, porque podías destruirlos. Y la gente puede ser que piense que te domina o que te gobierna, o puede ser tu cónyuge, o puede ser en tu trabajo, pero eso no es ser tonto, eso a veces es someterse a la voluntad de ¿quién? De Dios, porque vos no querés utilizar medios que realmente ofendan a Jesús. Si no, entonces, ¿el fin justifica los medios? Pará, queremos ser la ciudad de refugio, vamos a robar un banco. Padre, favorecenos, que no nos atrapen, es para una causa justa. Bueno, si alguno roba un banco, lo santificamos, el dinero, vemos cómo hacemos. Y bueno, si el dinero es todo sucio, y empezamos a tener un montón de cosas. Pero tráigalo que después lo hablamos. Entonces, ¿qué hace acá? Justamente viene Judas. Judas, el que lo traiciona. Empezamos a vivir momentos horribles. Empezamos a darnos cuenta que por 30 monedas de plata él lo entrega. Empezamos a ver, y no nos dejemos distraer por el dolor físico de Jesús, sino por el dolor emocional. Lo que tiene que ver con esta traición de alguien que él sustentó, de alguien que realmente sostuvo la vida de Judas. Ahora, uno enseguida, yo hablaba hoy con un hermano, enseguida a veces hasta puede atacar a Judas. Y yo lo que digo y entendí, que en todos nosotros hay un Judas. Que en todos nosotros hay un Pedro que niega. En todos nosotros tenemos una persona que en realidad a la larga uno puede llegar a decir, yo también vendí a Jesús. Y vos decís, no, pastor, ¿cómo voy a vender a Jesús? Entonces uno se pregunta, ¿en qué cosas el enemigo te engañó para que vos vendas a Jesús? Que tiene que ver con que otras cosas fueron más importantes que Él. Eso es venderlo. Eso es dejarlo. Porque qué mujer o qué hombre acá en este lugar no se ha vuelto en contra de la vida de iglesia, no se ha vuelto en contra de hacer la voluntad de Dios, no ha dejado de servir a Dios por causa de sus propias angustias, no ha dejado de servir a Dios por aquello que en realidad dio a entender que es mejor el trabajo, que es mejor la familia, que es mejor cuidarme, que es mejor estar escondido, que realmente servir al Señor. Y ahí estamos entendiendo que es una forma de traicionarlo. Puede ser que lo vendía el Señor por la posición. Puede ser que lo vendía el Señor porque tengo que cubrir un montón de gastos. Puede ser que lo dejé al Señor porque tuve que sustentar mi familia y las demandas. Puede ser que lo dejé al Señor porque creo conveniente estar más tiempo, aunque sea en vano, con mis hijos. Y empezás a darte cuenta que tenemos esa condición. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto costó conseguir justamente que lo traiciones? ¿Qué costó? ¿A qué momentos realmente uno empezó y cayó en estas cosas que nos afligen, nos entristecen? ¿Y qué le pasó a Judas? Lo que obtuvo de ganancia, lo que él realmente recogió, ¿le sirvió o lo tuvo que tirar? Te hago la contrapropuesta. Lo que vos y yo suplimos, vendimos,
lo traicionamos. Lo que obtuviste de eso, ¿lo seguís sustentando o te diste cuenta que lo tenés que entregar? Porque es ahí donde se une lo que dije al principio. A veces pudimos haber vendido a Jesús por un hijo y cuando crece ese hijo se transforma en una persona contraria. Si lo dejé por un trabajo, ese trabajo mañana me termina matando porque vos y yo somos un número. Y empezás a darte cuenta que todo esto no tenía sentido, pero sin embargo invertimos en eso y traicionamos al Señor. Ahora Él realmente sigue amando a este hombre. Ahora, ¿cuándo vos y yo sabemos que tenemos un Judas? ¿Alguien que está desde lejos o alguien que está desde cerca? ¿Qué le dice Jesús? Judas, Judas, ¿con un beso me traicionás? Siempre el enemigo que necesite traicionar, alguien que te tiene que traicionar, tiene que tener acceso a tu intimidad. Porque nadie te puede besar estando lejos. Vos sabés que el que te va a traicionar tiene que tener acceso a tu corazón, acceso a tu vida, para que te den un beso que vos tenés que aprender, y yo aprendo, por supuesto, que por más que alguien te dé un beso, no significa que te ame. Por eso los evangélicos vienen como hacen, 2 besos, ¿no? Uno de Judas. Ni al que te den 4 besos es igual a que te amen. Pero tenemos que empezar a entender lo que acá vive. ¿El Señor le dio la copa o no? ¿El Señor lavó los pies de Judas o no? ¿El Señor lo alimentó? Y escuchen esto, aún lo hizo cuando sabía cuál era la agenda de Judas. Este es el punto. Vos y yo tenemos una desventaja que a veces no sabemos cuál es la agenda del otro. ¿Cuántos entienden eso? Vos decís, esta persona, este hombre, esta mujer, ¿tendrá buenas intenciones? Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Porque el punto es, aquel que es maduro tiene la capacidad de servir y ser amable, aunque posiblemente en el futuro alguien te traicione. ¿Cuánto nomás hay que hacerlo con un cónyuge? ¿Cuánto nomás con todos nuestros seres queridos? O sea, no vamos a modificar la manera de ser. ¿Cuántos me están entendiendo eso? En que esto puede pasar en cualquier momento. Entonces, el punto es ahí donde uno es maduro y hace lo correcto delante del Señor. Ejemplo, cosa que es muy difícil, pagar bien por mal. La mayoría, la tendencia nuestra, humana, es pagar mal por mal. Por eso cuando vos tenés un sistema emocional dislocado, inmaduro, vos terminás matando lo que decís amar. Cuando eso pasa, tu mente está dividida. Y ninguna casa dividida podrá prevalecer. Porque lo triste es que vos y yo matemos aquello que realmente le estamos dando valor. Pero en tu crisis emocional explotamos de tal manera que dejamos y destruimos lo que deberíamos amar y apreciar. Una madre puede hacerlo con sus hijos. Un padre puede hacerlo con sus hijos. O nos asombraríamos de que quizás algunos de los que están en este recinto, en este santuario, o mucha gente que nos está escuchando, hicieron lo malo con sus hijos. No fueron responsables. Entonces creo que ese es el momento donde uno puede empezar a decir, no quiero terminar viviendo así. No quiero llegar a este punto. Entonces, uno comprende, solo los niños hacen puchero cuando no obtienen lo que desean. Pero la gente madura está establecida en otro lugar. Jesús fue tan maduro que sabía lo que estaba pasando y aún así todo lo llamaba a la reflexión, porque la tristeza de Jesús es que Judas se iba a suicidar. Esa es realmente la tristeza. Entonces, ahí es donde Jesús supo sentirse decepcionado. ¿Es importante eso para tu aprendizaje espiritual? ¿Cuántos pueden decir, sí, tengo la capacidad de ser decepcionado y no modificar el amor que tengo hacia el prójimo?
Tengo la capacidad de ser decepcionado por mi cónyuge, pero permanecer en el lugar correcto. Tengo la capacidad de ser decepcionado por esa persona que le di intimidad, pero en realidad tengo la capacidad, por madurez, de ver si hay una futura realmente restauración. Este es el punto que cada uno de nosotros debería de vivir. Entonces, ahí es donde dijimos que todo el mundo se cae, donde se somete el Señor, se entrega, y realmente lo importante es que vos te sometés a lo que te pidió tu Padre. La turba se cae, se levantan todos, viene Judas, le besa, Jesús se entrega. Es la muestra poderosa de la voluntad. Y vos y yo deberíamos tener esta frescura de someternos por causa de que lo que nos pide nuestro Padre. ¿Cuántos van a anhelar tener un tiempo con Dios en el secreto y cuando Dios te diga algo, vos te sometas a esa voluntad? Ahí está la victoria. Ahí está tu futuro impregnado de esa gloria de Dios, porque no iba a destruir Jesús el plan que realmente tenía el Señor para con su vida. Entonces, en ese punto, pueden ir subiendo los hermanos de la adoración. Llega lo que pasa cuando lo van a agarrar a Jesús. Me adelanto un poco en el texto. ¿Qué es lo que sucede en ese punto importante? Ahí vemos a un Pedro, que entiendan, yo me acuerdo que lo hablé alguna vez, la experiencia de Pedro es que se quedó dormido, ¿estamos de acuerdo? La experiencia de Pedro es que no fue a orar al Getsemaní y no aprobó ahí. Dijimos, conocía el lugar, pero no aprobó. Es como si vos digas, voy a la oración, me quedo a la reunión, me postro, pero es muy posible que te quedaste dormido espiritualmente hablando y no aprobás en tu Getsemaní. Cuando vino la turba, lo que hace Pedro es sacar la espada, ¡bum!, y cortarle la oreja a Malco. Enseñanza. Todos nosotros que no aprobemos en el Getsemaní, la tendencia es que terminemos cortando orejas. ¿Se entiende eso? ¿Qué significaría cortarle la oreja a otro? Es un castigo. Jesús lo que hace rápido es decir, Pedro, ¿qué haces? Si vos le cortás la oreja, estás cortando la gracia. Porque si él no me puede oír, ¿cómo va a ser restaurado? Y uno reflexiona y dice, ¿será que yo estoy cortando orejas a mi cónyuge, a mis hijos, o a mis padres, o a mi entorno? ¿Y cómo sería cortar la oreja? Y realmente lanzar palabras que afectan, que hieren, que lastiman. Enojo, bronca, ira, resentimiento, amarguras. Te lo digo porque es verdad. Y yo te pregunto, ¿solucionaste algo? ¿Cuántos podrían decirme, sí, pastor, sé que a veces hablar la verdad no soluciona nada, sino es cómo la imparto? Es cómo hablo y con qué espíritu. Para llevar a esa persona a qué terreno. Porque si se trata de hablar verdades que terminan matando, entonces estaríamos gravemente equivocados. Bueno, yo soy así, yo digo lo justo, voy de frente. ¿Vieron la gente esa que te dice, voy de frente? Sí, pero le mataste a tu hijo. ¿Qué verdades estás hablando? Vamos a verlo desde otro lugar, desde la perspectiva correcta del Señor. Entonces, ¿tu vida hoy es una vida de cruz o una vida de cortar orejas? ¿Es una vida que se somete a Dios y tiene la madurez y la capacidad para realmente tener victoria en los ámbitos que Dios te puso? Porque si realmente hoy estás viendo tu vida y tu matrimonio, tu familia, tu descendencia, tiene mucho peso. Y ese peso tiene que ver con que si vos les cortás la oreja, no va a tener Jesús la posibilidad de que la gracia llegue a su vida. Entonces, si la fe viene por el oír, es importantísimo que vos y yo tengamos oído para hablar lo correcto, recibir lo correcto y dar lo correcto. Entonces, cuando vos tenés luz
como las que estamos arrojando, y vienen eventos futuros, es muy posible que vuelvas a repetir el error, porque tu victoria va a estar en el Getsemaní, en decirle, hágase tu voluntad, en estar impregnado realmente de la vida de Jesús, porque es ahí donde cada uno de nosotros debería de fructificar. Debería de empezar a entender que a veces la voluntad de Dios enciende al enemigo. Y el enemigo va a venir a querer cortar la oreja tuya. ¿Para qué? Para que no oigas el evangelio. El enemigo es muy posible que te esté hiriendo con cosas reales, pero que esas cosas reales que son malas son usadas por el maligno para romper todo lo que está en tu vida. Y si vos no tenés sabiduría de Dios, ¿vos cómo transformás a un hijo que vive momentáneamente insano? O que vive bajo el yugo de las drogas, o que vive bajo el engaño. ¿Cómo haces para impartir vida en aquel corazón que hoy está destruido porque el enemigo le cortó la oreja? Entonces nosotros deberíamos de ser restauradores como era Jesús, y enseguida le coloca la oreja a Malco, y Malco quedó totalmente subyugado por ese amor y ese poder de Jesucristo. Entonces, terminando el sermón y para ir a la cena del Señor, acuérdense de Tomás. Señor, yo con vos voy a ir a la muerte. Yo con vos voy a ir a la cruz. Pedro, Señor, a mí no me dejás acá, yo voy a estar con vos. Los discípulos, no te vamos a abandonar. Pero hubo un momento difícil donde cada uno de estas personas realmente los abandonó. ¿Quién quedó en la cruz cuando todo se puso feo? Tomás se fue. Judas ya no estaba. Ya lo había traicionado. Pedro lo termina negando. Por eso acá en este punto, de alguna manera, tendríamos que sacar una enseñanza. Vos y yo no podés elaborar tu vida por lo que la gente dice que va a hacer con vos. No, este matrimonio es eterno, para siempre, Padre. Venimos al altar. Sí, Padre, en la muerte, en la enfermedad, en la necesidad estaré. Si vos basás eso en lo que dice la gente, a veces dejás de hacer lo que es correcto. Si Jesús hubiese apoyado su fortaleza en lo que ellos decían de Él, hubiese abandonado la cruz. Si nosotros acá en la iglesia vamos a seguir caminando por lo que alguna gente bajo la emoción dice que va a hacer, vos y yo estaríamos perdidos, porque ¿cuánta gente va a dejar la meta y el propósito? ¿Cuánta gente dijo, no, la visión es poderosa, pero luego las circunstancias lo alejaron? ¿Cuántas veces prometiste amor y fidelidad? ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con nuestra naturaleza. Tiene que ver con que Jesús sabía que a pesar de lo que habían prometido, quizás no cumplieran. Cuando yo veo esto, ¿saben qué? Hablo menos, porque me desconozco a mí mismo. Es como decir, no, Jorge, vos no vas a traicionar al Señor. No sé. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Alguno de ustedes sabe? No, yo no lo voy a traicionar, ni lo voy a vender. ¿Quién sabe? Entonces es ahí donde menguo y digo, Señor, tú lo sabes todo. Pedro, ¿me amas? Porque imagínense el momento fatal. ¿Y quién puede criticar a Pedro? ¿Quién puede criticar a Judas? Vuelvo a decir. ¿Quién? Si somos gente que a veces niega,
Gente que a veces reacciona bajo el temor de otra manera. Que cuando viene la presión o la cruz o nos vienen a buscar en este tiempo difícil de persecución, no sé qué vamos a hacer. Cuando nos vengan a confrontar en esta cultura y este mundo gobernado por las tinieblas en las naciones, no sé lo que vos vas a hacer. Porque la mentalidad de manada está vigente. Todo el mundo hace lo que hace toda la corriente. ¿Y quién combate hasta la sangre, como dicen Hebreos? ¿Quién peleó hasta la sangre resistiendo? Ahora queremos soluciones fáciles. Estamos acostumbrados a los atajos. Estamos acostumbrados a que todo tiene que ser como queremos nosotros. Estamos acostumbrados o pensamos que Dios tiene que absolvernos de que no pasemos por momentos duros. ¿Quién te dijo eso? El mismo Jesucristo tuvo que sufrirlo. Y dijimos, su oración no alteró el proceso. Tuvo que ser aplastado como las aceitunas para sacar el buen aceite. Y tu mejor versión tuya viene de ese aplastamiento. Viene de que tu orgullo lo guardaste, lo entregaste. Viene de rememorar y decir, no sé lo que viene, lo que intento es disfrutarlo a Él cada día. Lo que intento es permanecer en Él cada día. Lo que intento es someterme a Él cada día. No pienses en si en el futuro te vas a caer o no. No pienses en si vas a volver a fracasar. Empezá a vivir el primer día. Que hoy sea tu momento sublime. Que cuando vayamos a casa hoy, tus miradas y tus pensamientos cambien. Y tu voz, tus palabras, si van a salir incorrectamente, guardalas. Intentá gobernar ese momento difícil que por la presión dijiste un montón de cosas que van a matar o a herir. No dejes condenarte por el infierno. Entonces, estate preparado y preparada para realmente aprobar en ese Getsemaní. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Nos ponemos de pie. Bendito Dios Todopoderoso. Oh Señor, qué precioso y qué necesario es sacudir a través de un corazón sensible que fue tratado por tu verdad, tratado por tu palabra. No desperdicies este momento que es sublime. No dejes pasar de largo algo que está sintiendo tu corazón a la luz de la verdad que fue impartida por nuestro Señor. Porque hay vidas que penden de un hilo. Hay vidas que saben que si no se aferran a Dios, todo aquello que obtuvieron puede derrumbarse de un día al otro. Y no es predicar desde la fatalidad. No es hablar cosas ligeras para manipular un corazón. No es la verdad. Es la verdad que cada uno vive, que cada uno sabe, que cada uno respira. Desde el primero hasta el último, estamos impregnados de vivencias. Muchas de ellas dolorosas y también victoriosas. Pero que aún la victoria, entendimos, sin Cristo se puede transformar en una futura derrota. ¿De qué sirve haber obtenido un montón de cosas? ¿De qué sirve formar una familia? ¿De qué sirve tener hijos? Si en el futuro se transformaría en una apariencia de vida, donde en algún momento vendrán las crisis, donde en algún momento se despertarán cosas que todos intentamos frenar y que no acontezcan, pero en un momento dado te encontrás otra vez subyugado por la oscuridad. Nos encontramos quizás en esos momentos donde la ira no la detiene nadie,
donde el vacío se hace cada vez más profundo y te quita el aliento de vida, donde la angustia es tan grande que sentís que todo tu ser realmente se muere. Dios, sálvanos. Sálvanos una vez más.